¿Qué tal, gente? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan disfrutado el videíto de llaves francesas. Este es otro video de Siciliano en su taller, aprovechando que tengo el banco desocupado. No hay ningún motor, ya el que estaba arrancó y se fue. Así que bueno, hasta mañana vamos a poder hacer los videos mostrando las herramientas. Después ya tendremos otra vez las charlas frente a frente. Así que bueno, se me ocurrió hacer este 3 en la misma. Para los que me siguen ya saben de qué se trata el 3 en la misma. Es una herramienta con 3 marcas distintas, con 3 estilos diferentes o 3 épocas distintas. Elegí la llave crique, dado que me lo hicieron notar algunos de ustedes, que no es una herramienta que yo mencione mucho, o aparentemente no me guste. Quiero que sepan que sí, es una herramienta que me gusta. Lo que pasa es que es una herramienta muy difícil de recomendar. Si bien yo tengo algunas más, pero para este 3 en la misma, me parece que estas 3 pueden reflejar estilos, épocas y calidades distintas. Bueno, cualquiera que opera, maneja una llave crique, sabe que no están preparadas para resistir demasiado torque. Es una herramienta que está preparada para arrimar un bulón, para arrimar una tuerca y terminar el ajuste con un mango de fuerza. Dado que, bueno, el crique que tiene dentro, el engranaje dentado, depende qué modelo, tiene una traba distinta, no es muy grande y puede llegar a zafar. Por ahí, a veces, imprudentemente, las utilizan para ajuste final de las piezas, de los elementos, y se terminan zafando. Estas 3 que elegí, como dije antes, si bien tengo algunas más, pero me parecen 3 épocas, 3 estilos y 3 calidades bien definidas. Esta es una herramienta muy antigua, muy pesada. Yo creo que es de la marca Plom, dado que venía en una caja con muchas herramientas de esa marca, que después se transformó en Proto, procedencia americana, pero data de la década del 60. La contra de esta herramienta es que por ahí necesita mucho ángulo de giro para que trabaje el crique, dado que adentro tiene poca cantidad de dientes. Entonces, bueno, eso la hace más resistente, pero por ahí para mecánica o desarme de piezas actuales no es de las que trabaja en 5 grados precisamente. Así que bueno, es una herramienta muy antigua, muy querida. He tenido algún que otro encontronazo con ella cuando la dejaba puesta porque estaba trabajando debajo de un auto y bueno, se me cansaban los brazos, quedaba trabada con el tubo en la tuerca o el bulón y cuando me relajaba, ¡pum!, se me caía en la frente y me daba terrible golpe porque créanme que es una herramienta de 700-800 gramos. Imagínense con el tubo o el alargue en caso que corresponda. Esta es una llave crique de misma descripción, o sea, encastre media, calidad genérica, cambio de sentido mediante palanca, por eso digo lo de misma descripción. Se podría, salvando las distancias, asemejar bastante, pero no, nada que ver. Pero bueno, es una llave de calidad genérica, muy linda. Cuando digo muy linda no es porque me gusten todos, porque me gusten todas, sino porque la he usado y ha cumplido con las expectativas. Dado que bueno, como dije, cualquiera que opera una llave crique debe saber que no es para terminar el torque ni para cortar el torque de una pieza. Esta posee el botón de expulsión rápida o la traba de ajuste para que no se caigan
los tubos. Vamos a hacer un poquito más de foco, pero en líneas generales a mí me ha dado muy buen resultado. Pasamos a mi favorita, una de mis llave Cricut favoritas, de la calidad Ruhlmann de Alemania. Esta que posee lo que se llama crique de palma, para poder operarla con la mano sin necesidad de usar la palanca. Cambio de sentido mediante dial. Bueno, con una mano se dificulta un poco, pero créanme que es una herramienta muy linda. La empuñadura o mango es muy anatómico. Facilita el ajuste, facilita el afloje. O sea, se puede trabajar cómodamente. Es de goma. El acero con el que está fabricada es muy bueno. Es un grado importante. La verdad que a mí me trajo muy buenos resultados, tanto en ajuste como en afloje, en espacios reducidos. Es muy poquito la cantidad de grados que necesita para trabajar. Y bueno, se la recomiendo a todo aquel que quiera comprar una llave Cricut o se esté armando un juego de tubos, comprando las unidades en forma individual, como yo lo hice. O sea, comprando cada uno de los tubos, cada uno de los alargues, cada uno de los cardan o las crucetas y cada una de las manijas. Esta es una muy linda opción para aquellas personas que, como dije, necesiten comprar una llave Cricut y necesiten un promedio entre calidad y precio. Verdaderamente resistente, verdaderamente bien terminada, verdaderamente guarda muchos detalles que por ahí otras no, como por ejemplo la Stanley, pero la Stanley común. Tengo la Stanley Fat Max y tampoco me satisface tanto como esta. Créanme que prefiero utilizar esta. No sé por qué, pero bueno, anatómicamente es más cómoda, dado que la función es la misma. Son herramientas que no las vamos a utilizar para aplicar torque, o sea que no necesitamos que sea una calidad extrema o superior. Tienen su mantenimiento. Estas, por ejemplo, se sacan estos dos tornillitos Torx y se engrasa con grasa de litio. Estas vienen con un seguro que también se puede llegar a lubricar, pero créanme que nunca me metí en esas tareas porque este Cricut me da miedo que se me desarme y no poder armarlo. Tendría que estudiarlo y verdaderamente no se me ha ocurrido hacerlo. Esta sí, la verdad que lo he hecho varias veces. Adentro tiene como dos especies de patas que, acorde a como uno seleccione acá, una excéntrica, presiona una y separa la otra y traba mediante un resorte contra el diente del engranaje que obra como Cricut. Espero haber sido claro. Esta posee el mismo sistema, pero con mucho menos dientes. O sea, como dije en otra parte del video, necesita un ángulo superior para ejercer el giro. Yo calculo que estas trabajan con 5 grados de giro y estas por ahí necesitan 15. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que estaban pensadas en otra época, que a lo mejor ninguna de estas vaya a durar lo que duró esta. Así que bueno, quería ilustrar un poquito el tema llaves Cricut. Si bien hay muchas, estas tres me parece que reflejan bastante bien tres estilos, tres calidades y tres modelos distintos. Si bien estos son similares, pero bueno, a esta le falta la expulsión y el seguro de tubo. Así que bueno, gente,
les deseo que tengan unas buenas noches. Este es un video cortito como para complementar el video de llaves ajustables. Ya mañana tendremos nuestras charlitas como hacemos cotidianamente. Algunas dudas que tienen ustedes, mis amigos, sobre la calidad Williams. Quería decirles que es muy buena marca. Estaba leyendo algunos de los comentarios. La duda que surgía era si pertenecía al grupo de Snap-on, y le digo al amigo que sí, pertenece. Y bueno, el que tenga la posibilidad de comprar llaves de esas o herramientas de esas, que no lo dude, dado que bueno, son herramientas con muy buen prestigio y mucha garantía. Otro amigo me preguntaba sobre destornilladores triangulares. Sí, existen. Yo tengo un juego de destornilladores que utilizo habitualmente para desarmar electrodomésticos, o sea, son tornillos que ponen los fabricantes cuando quieren que alguien no calificado desarme el artefacto. O sea, son herramientas que utilizamos los técnicos. Si no, bueno, hay muchas maneras y muchos tipos de destornilladores, pero la manera correcta es hacerlo con esos. Ya voy a hacer un video de esos destornilladores, dado que hay varios modelos y bueno, para distintas circunstancias, a veces se utilizan los triángulos, a veces se utilizan los cuadrados, a veces hay unos que son como un destornillador plano, pero con una canaletita en medio, donde tiene una especie de seguro. O sea, son tornillos que ponen los fabricantes para evitar que manos anónimas estén desarmando el artefacto. Así que bueno, espero les guste, espero les sirva. Y bueno, les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos, los videos surgen espontáneamente, acorde a los comentarios, acorde a las preguntas y las sugerencias de ustedes. Buenas noches y nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.